Existe el síndrome antifosfolípidos obstétricos, que son todas las manifestaciones ginecológicas, y el llamado síndrome antifosfolípidos trombótico, es decir, aquel que se caracteriza por efectos trombóticos, ya sean venosos o arteriales. También otra característica importante es la trombocitopenia, que incluso forma parte de los criterios actuales. ¿Cuáles son los principales anticuerpos antifosfolípidos? Estos tres que tengo acá: el anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína 1. IgG, IgM, IgG e IgM, cardiolipina y anti-beta-2-glicoproteína 1. Esos son los tres principales que se alteran. ¿Qué son las trombofilias? Las trombofilias es una variedad de alteraciones que pueden ser hereditarias o adquiridas y que se caracterizan por esa tendencia recurrente del paciente a la formación de trombos, ya sea trombos venosos o arteriales. Obviamente esto va a depender de las manifestaciones clínicas, de qué vaso, ya sea arteria o vena, se encuentra afectado. La trombofilia hereditaria más frecuente es el déficit del factor 5 de Leiden, y la trombofilia adquirida más frecuente es el síndrome antifosfolípidos. Aquí tenemos un cuadro de las trombofilias, cuáles son las hereditarias y cuáles son las adquiridas. Siempre que yo tengo un paciente que me debute con un efecto trombótico, ya sea arterial o venoso, y yo no estoy muy clara en que si esto puede ser hereditario o puede ser adquirido, yo solicito estos valores, ¿no? Solicito antitrombina 3, solicito proteína C, proteína S, solicito factor 5 de Leiden. Hay una mutación incluso de este gen, que es la mutación G2021-0A. Eso lo realizan en el laboratorio. Y también pacientes que tienen valores elevados de homocisteinemia también constituye una trombofilia hereditaria. ¿Y cuáles son las principales adquiridas? Pacientes que tienen neoplasias, pacientes que tienen síndromes mieloproliferativos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, el síndrome nefrótico y el antifosfolípidos. Para la siguiente clase, si les interesa, me pueden traer los factores de la coagulación, cuáles son, cuántos son y cuáles son. Listo, estas son hipótesis en cuanto a la patogénesis del síndrome antifosfolípido, explicando la causa del por qué los eventos trombóticos. Se habla mucho de que las células que más se activan son las células endoteliales. Puede existir una injuria a nivel del epitelio vascular por aumento de sustancias antioxidantes y también alteraciones en cuanto a la función regulatoria, sobre todo la protrombina, la proteína C, la anexina 5 y el factor tisular. Este es un gráfico de la etiopatogénesis del síndrome antifosfolípidos. Como se dan cuenta, aquí están los principales antifosfolípidos. Aquí está todo el proceso de la coagulación, que también interfiere en la alteración de estos factores. Existe también una alteración en cuanto a el sistema plasmina-plasminógeno e incluso activación del sistema de complemento, que también está activado en esta patología, y esto hace que se produzca un proceso inflamatorio, y las diferentes reacciones de estos mecanismos producen finalmente un efecto trombótico. SAF también puede haber SAF primario y SAF secundario. El SAF primario cuando no existe una causa concomitante, y el SAF secundario asociado a otras conectivopatías, sobre todo a lupus eritematoso sistémico. También hay otras formas de clasificación del síndrome antifosfolípidos, como les comenté: síndrome antifosfolípido obstétrico o ginecológico, y el trombótico, que se puede subdividir dependiendo qué vaso se encuentra alterado. Existe un tipo de SAF muy severo, que es el llamado CAPS, que es el que está acá. Es el síndrome antifosfolípido catastrófico. Ya lo vamos a desglosar y cuál es el tratamiento para el mismo. Es el de mayor severidad, tiene una mortalidad de un 50%. Estos son los principales sitios donde se puede producir la trombosis, ya sea a nivel arterial o a nivel venoso. Un paciente puede debutar con un evento cerebrovascular en un paciente joven, pero no puedo olvidar que una de las causas es el síndrome antifosfolípidos,
puede haber trombosis de la arteria renal, puede haber trombosis a nivel coronario, paciente que le da un infarto de miocardio, es muy joven, no tiene causa, no tiene comorbilidades, el SAF a la cabeza en mi diferencial. Puede debutar como una trombosis de arteria mesentérica o como una trombosis a nivel de arterias de las extremidades. Sitios principales donde se produce trombosis venosa a la cabeza, trombosis venosa profunda, que es la principal de las trombosis venosas. También puede debutar un paciente con tromboembolismo pulmonar, puede haber trombosis de la vena porta, de la vena cava, trombosis de la vena renal, pero nunca de los vasos superficiales. No se olviden, estos vasos profundos. Ciertos datos epidemiológicos. Pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden desarrollar linfosfolípidos hasta un 30%. No se olviden la principal edad en mujeres jóvenes en edad fértil, hasta un 70%. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres. Miren la relación. Casi 4 mujeres por cada hombre sufre de SAF y SAF secundario cada 7 mujeres por cada hombre sufre de SAF. SAF catastrófico es muy pequeño el porcentaje, 1%, pero así como es muy pequeño, es muy severo. ¿Cuáles son los anticuerpos? Ya les dije, los tres son los principales que forman parte de los criterios de clasificación. Sin embargo, existen otros anticuerpos antifosfolípidos que no dejan de ser interesantes. Probablemente con el paso del tiempo formen parte de los criterios de clasificación. No se olviden, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol, el ácido fosfatídico y la fosfatidiletanolamina. En especialidades nos preguntan, a ustedes no les voy a preguntar eso, pero estos también pueden posibilizar. Esto no lo olviden, muchos pacientes pueden posibilizar anticuerpos antifosfolípidos y no necesariamente tienen síndrome antifosfolípidos. Esta positividad puede ser transitoria en aquellos pacientes que tienen algún proceso infeccioso. Muchos pacientes, cuando hubo lo de la pandemia del COVID, positivizaron anticuerpos antifosfolípidos porque muchos hicieron eventos trombóticos. No necesariamente estos pacientes se diagnosticaron con síndrome antifosfolípidos. Es por eso que ya vamos a ver en los criterios de clasificación que yo necesito una confirmación, necesito medir 2 veces los anticuerpos antifosfolípidos con un tiempo de variación de unas 12 semanas para poder yo determinar que si siguen positivos, allí sí pienso en síndrome antifosfolípidos. Entonces, muchos pacientes con infección por COVID, cuando pasó el proceso inflamatorio, también bajaron los anticuerpos y no fueron positivos, solamente fue una reacción al proceso inflamatorio. Entonces no se olviden, pacientes con neoplasias, pacientes con traumatismos, pacientes con cirugías importantes, sobre todo aquellos pacientes con cirugía de corazón, neurocirugías, también pueden posibilizar antifosfolípidos y no tienen el síndrome o ciertas reacciones a medicamentos. Dentro de los criterios de clasificación, estos eran los anteriores, los Sapporo 2006. Se los voy a comentar porque aquí tienen que ver las características clínicas e inmunológicas, pero los actuales son los del año pasado, fresquitos, hace de regular 2023. Recién el año pasado se cambiaron los parámetros. Más que cambiar, se aumentaron, porque realmente son casi los mismos, pero son un poquito más específicos. Entonces, no se olviden los del 2006, yo tengo en cuenta características clínicas y características, las clínicas pueden ser trombóticas o pueden ser ginecológicas. No se olviden, tiene que haber por lo menos uno o más episodios de eventos trombóticos, que puede ser arterial o puede ser venoso, y yo tengo que documentar esta trombosis, o sea, yo tengo que determinarla ya sea por ultrasonografía o en el caso de que tenga, por ejemplo, algún paciente le pueda tomar la muestra de biopsia, tengo que documentar el efecto trombótico por estudio histopatológico. Y no se olviden, la trombosis venosa superficial no interviene, son las trombosis de otros vasos. En lo que respecta a manifestaciones ginecológicas, les puse esa mnemotecnia, menos de 10 semanas, menos de 34 semanas y más de 3 abortos espontáneos. Porque simplifica las 3 características
No en todos se los puede hacer, pero lo que se puede hacer, incluso yo puedo estudiar el feto y puedo determinar que no hay alteraciones, que tengo un feto con morfología normal al hacer el examen directo del feto. El segundo punto es una pérdida de menos de 24 semanas de gestación, es decir, partos prematuros que sean causados por una severa preeclampsia o eclampsia o por una insuficiencia placentaria severa. Y finalmente, más de 3 abortos espontáneos antes de las 10 semanas de gestación. ¿Ya? Yo tengo que tener por lo menos un criterio clínico para pensar en síndrome antifosfolípidos. En lo que respecta a los criterios de laboratorio, es la posibilidad de los 3 anticuerpos que vimos aquí: anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG-IgM, antibeta-2-glicoproteína IgG e IgM. Por lo menos uno tiene que estar positivo. Entonces, anteriormente yo tenía que tener un clínico y tenía que tener uno de laboratorio. Y una vez que hacía esa determinación, yo esperaba 12 semanas, es decir, 3 meses, y repetía los criterios inmunológicos. Por esto mismo que les conté, que hay otras causas que me pueden elevar los anticuerpos. Entonces, si los anticuerpos persistían positivos, tenía el diagnóstico de SARS. Hasta el año pasado se lo hacía así. Entonces, aquí está otro resumen. Es lo mismo, un criterio clínico, un criterio de laboratorio. Y estos son los criterios actuales. Realmente, si los analizan, son los mismos, pero están un poquito más especificados dependiendo de los vasos que se encuentren comprometidos. Entonces aquí ya les ponen puntajes. Esos no les voy a pedir que se aprendan, pero sí tienen que saber, ¿no? Por ejemplo, en los criterios toma en cuenta si tiene tromboembolismo venoso, si tiene trombosis arterial, incluso hace un diferencial el compromiso microvascular, cuáles son las microvasculaturas sospechadas, cuáles son las establecidas. Si se dan cuenta, los obstétricos son los mismos, pero les dan puntajes diferentes. En los nuevos criterios toman en cuenta el compromiso valvular, si solamente hay engrosamiento valvular o si hay irritaciones, y el famoso criterio que anteriormente no formaba parte es la trombocitopenia. Muchos pacientes con SAP debutaban con trombocitopenia, pero hasta el año pasado no formaban parte de los criterios, pero era un signo que yo tenía que darme cuenta de que un paciente con trombocitopenia, además de lupus, podía desarrollar síndrome antifosfolípidos. Por eso este año, del año pasado, ya formó parte de los criterios de clasificación. Es decir, si yo tengo un paciente con plaquetas bajas, entre 20.000 o 130.000 plaquetas, le doy 2 puntos para poder determinar si tiene SAP o no. Dentro de los criterios inmunológicos tenemos los anticuerpos, son los mismos, anticoagulante lúpico, solamente que le da más puntaje a la mayor persistencia de la posibilidad de los anticuerpos. Y dentro de los anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína 1, le da más valores dependiendo de la cantidad. Si tiene una positividad moderada o si tiene una positividad alta. ¿Okay? Necesito tener más de 3 puntos clínicos y más de 3 puntos inmunológicos para yo clasificar a mi paciente como SAP. Ese es el gráfico del año pasado, los nuevos criterios que me los presentaron, son los que ya les mencioné. Y esto también es importante. Yo puedo tener causas o riesgos de que un paciente me haga efecto trombótico. Por ejemplo, efectos trombóticos mayores, aquellos pacientes que tengan neoplasias, aquellos pacientes que tengan admisiones hospitalarias prolongadas, los pacientes que tengan cirugía de alto riesgo, sobre todo cirugías cardiológicas o neuroquirúrgicas, o que tengan un trauma mayor. Esos pacientes tienen un mayor riesgo para desarrollar un tromboembolismo o trombosis en general venosa. Los que tienen menor riesgo son aquellos pacientes portadores de vías centrales, aquellos pacientes que toman anticonceptivos, sobre todo orales, aquellos pacientes que hacen viajes de larga distancia, pacientes obesos. La obesidad es un estado protrombótico al igual que el mismo embarazo,
son pacientes que tienen un menor riesgo, pero igual es riesgo para desarrollar procesos trombóticos venosos. En el caso de riesgos de procesos arteriales trombóticos, tengo pacientes generalmente con enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, pacientes lipidémicos o pacientes renales crónicos. Menor riesgo es prácticamente los mismos criterios, pero un paciente mejor controlado. Incluso el hábito del tabaco también puede ser un factor trombótico, pero a nivel arterial. Y la obesidad también. ¿Cuáles son los anticuerpos? Son los mismos que les puse allí. Muchos pacientes con síndrome antifosfolípido pueden tener un test de sífilis positivo. Pueden ser positivos para VDRL, pero este es un test falso positivo. Es decir, si generalmente se hace este test a las embarazadas, si yo veo un test positivo, yo necesito hacerle los otros anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuáles son los... ¿Por qué sale un test falso positivo en sífilis? Justamente por el proceso inflamatorio. Hay una reacción ahí inmunológica que hace que me salga un test positivo para sífilis, pero no es sífilis. Entonces yo tengo que pedir los anticuerpos antifosfolípicos. Pero de la misma manera la reacción inflamatoria que se, o sea, en COVID en COVID también, pero por ejemplo un paciente con COVID solamente que tenga marcadores protrombóticos, por ejemplo número de elevado, que tenga una PCR muy elevado, ahí le pido también para SAF. Listo. En quienes yo determino anticuerpos antifosfolípidos, miren todas las manifestaciones. En aquellos pacientes que ya tienen abortos a repetición, es una característica para yo determinar anticuerpos antifosfolípidos. Aquellos pacientes que han debutado con algún evento cerebrovascular, ya sea transitorio o permanente, o incluso neurosis fugaz, porque obviamente va a haber trombosis a nivel de arteria oftálmica. Aquellos que tengan pérdidas fetales inexplicables, realmente todos los parámetros que les comenté en el segundo grupito de pizarra. Pacientes con líquido reticularis también es otra manifestación cutánea muy característica, o aquellos pacientes que tengan trombocitopenia o anemia hemolítica obstructiva. A ellos yo les pido anticuerpos antifosfolípicos. Criterios de exclusión para SAF, en quienes excluyo SAF, no se olviden, la mayoría de características es de lupus, la mayoría de características que están acá. Esos son ejemplos de afectaciones a nivel de miembros inferiores en pacientes con SAF. Pueden haber lesiones ulcerativas y estas úlceras incluso pueden infectarse, pueden incluso abscedarse, son muy características en antifosfolípidos. Esto es un ejemplo de líquido reticularis de miembros inferiores. Listo. Acuérdense que el síndrome antifosfolípido, si dentro de las características es muy importante a nivel del embarazo, por todas las manifestaciones que ya les comenté, obviamente debemos saber cuáles son los efectos que puede producir este síndrome sobre el embarazo. Y una de las principales características es que puede producir un fracaso temprano del embarazo, porque no existe no se puede establecer una correcta circulación fetoplacentaria o una circulación fetoplacentaria efectiva, porque obviamente hay esa tendencia a la trombosis. En el caso de que no se haya producido la pérdida durante las primeras semanas de gestación, pudiera haber complicaciones ya en un embarazo avanzado, y estas complicaciones van desde daño a la vasculatura enteroplacentaria, incluso en el caso de que hagamos ciertos estudios histológicos en las placentas de una paciente embarazada con SAF, podemos determinar infartos o eventos trombóticos en lo que respecta a la vascularización uteroplacentaria. ¿Cuáles son las principales complicaciones obstétricas del síndrome antifosfolípidos? Creo que ya la vimos en embarazo y lupus. Puede producir preeclampsia y eclampsia. El HELP también lo vimos en lupus. Recuerdan que era HELP, hemolisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Puede haber incluso infarto cerebral postparto y en los casos más extremos o más graves, muerte materna.
cosa? Que en embarazo, o sea, el lupus creo que era que también había, o sea, criterios para poder embarazarse si tiene, ¿cómo sería ahí? Si tiene SAP. Claro. O sea, ¿cómo Acuérdate que uno de los criterios como que tienes que tener mayor cuidado es una paciente que se embarace y que tenga anticuerpos antifosfolípicos positivos. Claro, y hay como se Ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento en una paciente embarazada que tiene SAF o que tiene SAF y lupus. Dentro de todos los esquemas de tratamiento tenemos estos, pero que ya se los esquematicé acá, pero ya los vamos a desglosar. Yo puedo utilizar antiagregantes o puedo utilizar anticoagulantes. Los principales antiagregantes que tengo es la aspirina. Dentro de los anticoagulantes tengo las heparinas, heparina de bajo peso molecular o heparina sódica. También tengo la warfarina. La warfarina es una de las pocas patologías en SAF, es una de las pocas patologías en que se usa warfarina. Actualmente tenemos obviamente los nuevos anticoagulantes que ya no son tan nuevos, tipo dabigatran, apixaban, etc. En SAF no se utiliza, al menos no existen todos los estudios completos para poder utilizarlo 100%. Se sigue utilizando la warfarina, ya les voy a dar las desventajas y las ventajas. Y en el caso de que tengamos un mayor compromiso, tipo CAPS, utilizo los corticoides y la plasmaferesis como parte del tratamiento. Listo. ¿Cuáles son las consideraciones generales que yo tengo que tener para tratar síndrome antifosfolípidos? Obviamente informar a la paciente sobre las potenciales complicaciones materno-fetales. Realmente una paciente embarazada con SAF y aparte con lupus constituye todo un reto tanto para el ginecólogo, para el reumatólogo, para el hematólogo y para el pediatra neonatólogo. Entonces es muy importante explicarle a la paciente el riesgo inminente de trombosis que tiene o de realizar un evento cerebrovascular, el riesgo de preeclampsia y eclampsia. Un paciente con SAF se encuentra este riesgo aumentado. Y el riesgo de, si no presenta un aborto, presenta un parto prematuro o el posible riesgo tanto físico como mental para el neonato. Es muy importante que la paciente tenga muy claras estas complicaciones que pueden presentarse. Es muy importante que esa paciente embarazada que tiene todos estos factores de riesgo, confirmar la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos. No es lo mismo tener un paciente solo con un anticuerpo positivo que tener una paciente con triple positividad. Obviamente la paciente con triple positividad va a tener mayor riesgo trombótico y probablemente es la que tiene mayor riesgo de pérdidas. Es muy importante evaluar si esta paciente tiene además lupus eritematoso sistémico asociado. Y a esa paciente obviamente yo tengo que determinar si tiene anemia, si tiene linfocitopenia, si tiene nefritis lúpica, o sea, si aparte del SAF tiene lupus. Y es muy importante la presencia de anticuerpos para que haya el anti-RO y el anti-LA en este contexto. Ya lo vimos en lupus. ¿Por qué yo determino en una embarazada anti-RO y anti-LA? Para ser activo, ¿no? No. Ya lo vimos en lupus y embarazo. Son los anticuerpos que se positivizan para lupus neonatal. Entonces, siempre que tengo una mujer embarazada, acuérdense que tengo que, embarazada con lupus, tengo que medir los anti-RO y anti-LA. Entonces, si hay mucha asociación lupus-SAF, obviamente a esa paciente con SAF también tengo que determinarle esos dos anticuerpos. Listo. ¿Qué es la tromboprofilaxis primaria? Como en todas las patologías, la tromboprofilaxis primaria es aquel paciente que tiene mayor riesgo de desarrollar determinada patología. Entonces, en la tromboprofilaxis primaria es aquel paciente que tiene títulos elevados y anticuerpos antifosfolípidos, pero que todavía no me ha desarrollado ningún evento trombótico. Sin embargo, tiene factores de riesgo además, y yo tengo que ir encaminada primero a controlar los factores de riesgo. Si ese paciente fuma, tengo que aconsejar, persuadir que disminuya o que cese el hábito de fumar porque es un factor protrombótico. Si ese paciente no hace actividad física, es sedentario,
tengo que recomendarle la actividad física, incluso si es un paciente obeso, para que pueda mejorar su índice de masa corporal. Si es un paciente que está tomando anticonceptivos orales, debo de persuadir para que utilice otro tipo de métodos de barrera, otro tipo de métodos que sean menos protrombóticos, y en aquellos pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, síndrome nefrótico, obviamente que tenga un mejor control de sus patologías. Entonces, encaminada a evitar o controlar los factores de riesgo. Y a este paciente, como tromboprofilaxis primaria, yo le puedo dar antiagregación plaquetaria. Yo utilizo dosis bajas de antiagregantes, que es el ácido acetilsalicílico. Las dosis fluctúan entre 75 y 150 miligramos, pero realmente la dosis que uso es de 81 y de 100. La plaqueta es de 81 miligramos, la cardioaspirina es de 100 miligramos. Entonces, como tromboprofilaxis primaria no se olvide controlar o disminuir los factores de riesgo y dar antiagregantes plaquetarios a muy baja dosis. Listo, esto es mucha letra. Acuérdense que en aquel paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, ¿cuál es el principal medicamento que utilizo? Así como el metotrexate lo utilizo en la artritis reumatoide, ¿cuál uso en el el antimalárico, hidroxicloroquina, ¿verdad? Entonces, la hidroxicloroquina también tiene conocidas propiedades antiagregantes. También es otro medicamento que yo debo utilizar en el SAF. Más aún en el SAF con ES. ¿Ya? Lo demás no sé. Pero si tiene el EMSAP, que le haría combinación de Hidroxicloroquina. Así es. Así es. Porque aparte me sirve por su propiedad antiagregante. Si está embarazada, ¿puedo meter tanto? Hidroxicloroquina puedo usar o no puedo usar en el embarazo. Regla, perfecto. Entonces no hay ninguna contraindicación. Pero con la misma dosis que es. La misma dosis, igualita. Igualita. Este es un resumen de lo que les puse, perdón, este es un resumen de lo que está acá. No se olviden, en el caso de eventos trombóticos, yo utilizo la warfarina. En caso de, acuérdense que la warfarina, el problema con la warfarina es que yo tengo que estar midiendo los tiempos de coagulación, específicamente el valor del INR. Entonces, si yo tengo un evento trombótico venoso, el valor ideal que yo tengo que tener de INR es entre 2 y 3. Ese es mi ideal. Por ahí podrán encontrar algunos papers o algunas guías que hacen de 2.5 a 3.5. Pero el término medio es de 2 a 3. En el caso de que yo tenga un evento trombótico arterial, mi valor tiene que ser entre 3 y 4. En unos papers lo pueden encontrar mayor a 3. ¿Ya? Y en el caso de que yo tenga eventos trombóticos refractarios, yo puedo utilizar heparina de bajo peso molecular e incluso hidroxicloroquina y estatinas. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los principales fármacos que se utilizan en SAF? Ahí tenemos la aspirina, la heparina, la warfarina y la prednisona, tanto efectos secundarios maternos, efectos secundarios fetales, y si pueden o no pueden ser utilizados en la lactancia materna. Acuérdense que la warfarina es teratogénico, esta no la puedo utilizar en el embarazo porque es teratogénica, me puede producir abortos, me puede producir hemorragias. Se la puede utilizar por ahí en caso de que sea estrictamente necesario a partir del 6º mes de embarazo, pero en los primeros meses no. El resto realmente sí los puedo utilizar, son seguros, tal vez en la madre me producen ciertos efectos secundarios. La aspirina, dosis recomendada, tiene un rango de 75 a 150. La dosis principal recomendada es 81 miligramos por día oral. Ahí está su mecanismo de acción. Las heparinas, recordemos que hay de dos tipos, heparina sódica y heparina de bajo peso molecular. Generalmente la más utilizada es la heparina de bajo peso molecular porque es vía subcutánea, es mucho más cómoda utilizarla. En casos de profilaxis la utilizo una
peso día. Muchos estudios han demostrado que puedo utilizar las dos, tanto antiagregante como heparina de bajo peso molecular es más efectiva, y ese es el porcentaje de nacidos vivos utilizando este anticoagulante. La warfarina. Aquí me detengo un poco en warfarina. Recuerden que no la puedo utilizar en el embarazo, salvo casos muy puntuales a partir del sexto mes. Hay una elevada incidencia de pérdidas fetales, malformaciones congénitas, es altamente teratogénica. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar warfarina? Las ventajas, primero, que es barato, es un medicamento al igual que la aspirina o el ácido acetilsalicílico, es muy económico. Tal vez la desventaja, pero que a su vez yo la considero un poquito una ventaja, es que la warfarina yo tengo que medir mucho los tiempos de coagulación, específicamente y el INR. Entonces tengo que estarle haciendo a mi paciente estudios cada 15 días, cada mes, en el caso de que haya llegado a un promedio de estos valores de laboratorio. Pero al mismo tiempo yo creo que es una ventaja, porque si yo utilizo los nuevos anticoagulantes tipo dabigatran, apixaban, rivaroxaban, yo le doy a mi paciente la medicación, pero yo no puedo saber si está en un rango anticoagulante o no. Entonces yo lo mantengo con los nuevos anticoagulantes y ese paciente me puede hacer un evento cerebrovascular porque no tengo la capacidad de medir si está en rango o no. O ese paciente me puede debutar con un sangrado en el caso de que esté utilizando más dosis de la habitual. Entonces en la warfarina sí tengo esa ventaja. Y gracias a los tiempos de coagulación yo puedo ajustar la dosis. ¿Ya? Y los pacientes se acostumbran. Otra desventaja de la warfarina es su interacción con muchas cosas, interacción con fármacos. La warfarina siempre tiene que estarle preguntando el hematólogo al paciente o el reumatólogo al paciente si ha incorporado un nuevo fármaco y está utilizando warfarina. Incluso hay ciertos cuadros de fármacos que tienen mayor interacción. Unos disminuyen la absorción de la warfarina, otros aumentan su absorción. Y otro punto importante es la alimentación. Con warfarina yo no puedo utilizar alimentos verdes en mi paciente. Cero alimentos verdes, porque estos tienen mayor interacción con la warfarina, me disminuye su efecto terapéutico. Y otro es el horario. Siempre se lo utiliza en la tarde. La warfarina es donde mejor se absorbe. ¿Ya? Entonces, ventajas y desventajas de utilizar warfarina. Y vamos con el manejo del SAF en cada caso. Por ejemplo, tengo una paciente que no tiene síntomas, pero tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos. Es una paciente que no me ha hecho ningún evento trombótico, pero durante el embarazo, solo por el hecho de tener anticuerpos antifosfolípidos positivos, yo tengo que utilizar aspirina. ¿Ya? Utilizo realmente 75, no sé si me hablaba de 75, pero aquí hay 81 miligramos diarios durante todo el embarazo, solo porque tiene anticuerpos antifosfolípidos. En el caso de que la paciente ya tenga historias de abortos durante el primer trimestre y tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, en ella no solo uso aspirina, en ella también uso heparina. ¿Ya? Puedo utilizar la heparina sódica, en este caso 10.000 unidades 2 veces al día, o también puedo utilizar la heparina de bajo peso molecular, que es más cómoda porque es subcutánea. No se olvide, 1 miligramo por kilo día 2 veces al día. ¿Ya? Siguiente caso. Aquella paciente que tiene pérdidas fetales en el segundo y el tercer trimestre, que tiene incluso, puede tener una historia de un embarazo complicado previo, su gestación anterior, su bebé tuvo retardo de crecimiento, tuvo un parto pretérmino, desarrolló eclampsia, desarrolló preeclampsia o tuvo placenta previa. En ella utilizo también aspirina y utilizo heparina de bajo peso molecular hasta el parto. Este aquí es un gráfico que no me parece tan interesante, creo que es lo mismo que les he comentado. ¿Cuánto tiempo yo uso el anticoagulante? El anticoagulante normalmente
Normalmente en un paciente que tiene eventos trombóticos menores que no son producidos por SAF, normalmente los cirujanos vasculares lo utilizan entre 3 o 6 meses, medio año de anticoagulación y pare de contar. En un paciente que tiene síndrome antifosfolípidos y que tiene eventos trombóticos mayores, trombosis venosa profunda, trombosis arterial, eventos recurrentes, uso de por vida. Es un paciente que tiene que tomar anticoagulantes toda la vida. ¿Qué es el CAPS? Que es el síndrome antifosfolípidos catastrófico. El CAPS es una de las formas más graves o más severas de síndrome antifosfolípidos. Tiene una mortalidad alrededor del 50%. ¿Cuáles son los criterios? Esta es una pregunta de elección. Primero, que yo tenga una trombosis vascular de más de 3 órganos o sistemas. Es un paciente que me debuta con trombosis venosa profunda, como ejemplo, una tromboembolismo pulmonar y un evento cerebrovascular. Los 3 eventos en menos de una semana, esto es rapidísimo. Y que aparte a ese paciente le hacemos serología antifosfolípidos y que sale positivo. Entonces, 3 criterios: el número de órganos comprometidos, el tiempo rápido de evolución y la positividad de anticuerpos. ¿Ya? Son pacientes que generalmente van a terapia intensiva y por ende el tratamiento es más agresivo. Las 3 líneas de tratamiento en CAPS: corticoides a altas dosis, anticoagulación y plasmaféresis, porque esto es súper rápido. Yo tengo que remover los inmunocomplejos con plasmaféresis. En el caso de que yo tenga algún procedimiento quirúrgico, acuérdense que pacientes con síndrome antifosfolípidos son muy propensos a que hagan una trombosis perioperatoria, sobre todo en aquellos pacientes que estén tomando warfarina y que yo tengo que retirar la warfarina, en aquellos pacientes que tengan síndrome antifosfolípidos catastrófico, ni se diga. No se olviden que además de la trombosis, estos pacientes durante el periodo perioperatorio pueden hacer otras complicaciones como trombocitopenia, incluso deficiencia de otros factores de la coagulación por una excesiva anticoagulación que ya han estado tomando. ¿Cuál es la profilaxis perioperatoria en un paciente que tenga síndrome antifosfolípidos? En este paciente yo tengo que utilizar dosis bajas de aspirina, ¿no? Heparina de bajo peso molecular es la más efectiva porque obviamente esto me va a reducir el riesgo de que mi paciente haga trombosis venosa profunda. Es mucho más efectiva que la warfarina, sin embargo puede causar hemorragia y hematomas, especialmente durante las 24 horas de la clínica. Esto es prevención de recurrencias venosas. Realmente quédense con ese concepto de allá, tanto en recurrencias venosas como en recurrencias arteriales. Este es un gráfico sobre el esquema de medicación que utilizamos en el embarazo. No se olviden, siempre aspirina. Dependiendo de las pérdidas que haya tenido, utilizan querelante y heparina. A partir del 6º mes de gestación pudiera utilizar en casos extremos warfarina, que incluso se prolonga hasta el posparto, 8 semanas. Esto es un punto muy importante. Generalmente cuando un paciente me debuta con algún evento trombótico, ya sea venoso o arterial, la recurrencia, es decir, el siguiente evento trombótico normalmente se repite. Va a ocurrir en el mismo territorio vascular donde ocurrió el primero. Es decir, un paciente que inicia con trombosis venosa profunda probablemente siempre tenga trombosis de miembros inferiores. Un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar siempre va a tener tromboembolismos pulmonares. Esto se repite hasta en casi el 80% de los casos. Entonces, una vez que alguien me hizo un evento cerebrovascular, yo voy a estar más acuciosa a las manifestaciones clínicas que pudieran presentarse en eventos cerebrovasculares. Esa recurrencia, no lo olviden, es muy frecuente. Estas son las guías EULAR de las recomendaciones para el manejo de síndrome antifosfolípidos en adultos.
realmente yo les di lo más importante, pero ahí ponen cada cosita, es mucho más específico, solo para que, si quieren leerlas. Y dentro de las conclusiones, lo más importante, anticoagulación definitiva. No se olviden, eso de ley es pregunta de elección. Yo tengo que anticoagular toda la vida a un paciente con SAF. ¿Cuál es el anticoagulante dentro de los, cuál es el anticuerpo dentro de los antifosfolípidos con mayor predicción de trombosis? El anticoagulante lúpico. De los tres que están allí, que yo tengo un anticoagulante lúpico positivo, es el mayor predictor de que ese paciente va a desarrollar trombosis y de que esas trombosis van a ser recurrentes, hasta en el 69% de los pacientes que no los he tratado. Y no se olviden que la manifestación clínica más frecuente es la trombosis venosa profunda. Los tres puntos más importantes de estas conclusiones. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Todos quienes tienen que exponer? Se llevaron una parte y a otra. Se la llevó ya lo vi. ¿Cómo es que ella se cobra el brazo? Para comenzar con una introducción, tenemos que la enfermedad de Behçet es una patología que se caracteriza por presentar una vasculitis vasovariable. Quiere decir que va a afectar tanto a venas como arterias de todos los países. La presentación clínica es variable, ya que los síntomas se pueden combinar de diferentes maneras en los pacientes, que ya lo comentaré más adelante. Y el diagnóstico se va a basar en criterios clínicos, también en la detección de alteraciones microsómicas, porque no existe un marcador diagnóstico como tal que nos permita diagnosticar esta enfermedad. En epidemiología tenemos que esta enfermedad tiene una distribución geográfica un poco localizada, afecta a países del Medio Oriente y a lo que se conocía los países de la ruta de la seda, que era Turquía, Israel e Irán. Bueno, en cuanto a su prevalencia, tenemos que la prevalencia varía considerablemente según la región. Como les vamos a mencionar, se concentra más en países del Medio Oriente y también Corea, Japón y China. Por ejemplo, en Turquía tenemos una prevalencia de 20 a 420 casos por cada 100.000 personas, mientras que en países europeos y americanos tiene una prevalencia casi nula. El sexo va a ser afectado también variablemente según la región. En las regiones donde más incidencia hay va a afectar más a hombres que a mujeres, mientras que en países donde tiene una baja prevalencia o una incidencia, la afección al sexo va a ser equitativa, es decir, va a afectar tanto a mujeres como a hombres de la misma manera. Y su edad de inicio normalmente se puede decir que empieza en la tercera o cuarta década de la vida, pero la enfermedad puede presentarse en cualquier edad. Ya, en cuanto a su etiología, tenemos que no existe una causa